Ahora bien, ¿por qué este énfasis? Este énfasis en la familia, porque pienso que llegamos a momentos en nuestras vidas que realmente ocupamos que alguien nos ayude a restablecer relaciones, por ejemplo, a perdonar el pasado, a sanar las heridas, ¿qué más? A restaurar las relaciones que a veces por alguna molestia, algún enojo, cualquier cosa, se van ahí lacerando. El Señor quiere restaurar esas relaciones y volver a tener esa vida como familia como antes. Ese es el objetivo del Señor, y aún mucho mejor todavía, que tú disfrutes tu relación familiar, la vida en familia, que digas: Señor, tú estás aquí, tú estás sobrando en esta familia, tú estás mostrándote. Y eso es el objetivo de este énfasis en la familia. Ahora, para iniciar este tiempo, ¿verdad? Como el título de este día, que por ahí están las hojitas, igual si ahorita David puede, ahí están al lado de los condimentos que Gaby está ofreciendo, dicho sea de paso, ¿verdad? El comercial, ¿verdad? Para misiones, si quieres comprar uno, tomas uno y lo pones en el sobrecito de misiones, ¿verdad? En tu sobre, ahí le pones misiones. Vamos a hablar con el principal enemigo, ¿verdad? Que todos tenemos. Ese enemigo que tú y yo, pues en la mañana, cuando nos estamos preparando para salir al trabajo o a la escuela, cualquier actividad, pues nos topamos al espejo, nos vemos y ya, a ver, todo bien, todo en orden, ¿no? Sin lagañas, ¿verdad? Todo, pues la ropa bien, buenos, combinación, etcétera. Vamos a hablar de ese enemigo que tú y yo vemos en nuestro espejo, ¿verdad? Ese enemigo que muchas veces nos detiene, ¿verdad? Nos limita a servir a Dios, nos limita a hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Ese enemigo que está ahí constantemente, ¿verdad? Ahí buscando que nos desviemos, que nos está constantemente obstaculizando nuestra vida. Ese enemigo, pues tú lo conoces, somos cada uno de nosotros. No se trata de empezar a buscar y señalar culpables. Por ahí me han dado la oportunidad de participar en un grupo ahí de WhatsApp, de ciertas colonias de aquí alrededor de la iglesia, y pues la verdad es que la delincuencia ha subido, ¿no? Lamentablemente, me parece que esta semana hubo una situación aquí en la colonia. Y bueno, pues a veces cuando estamos aquí las patrullas pasan rapidísimo, ambulancias y cosas así, ¿no? Entonces los amigos colonos de este lugar, ¿verdad? Pues dicen: no, es que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y hay que vengan más policías, más patrullas y tantas cosas hoy en día que ellos están ahí incorporando. Y justo una persona empieza a hablar: oigan, pero también hay que buscar, pues enseñar bien a los hijos, ¿verdad? Dar buenos valores a la siguiente generación. No, estamos hablando de vigilancia, es nada más de eso, pero también hay que hablar de eso. Y yo agregaría, a ver si más adelante agrego por ahí, yo creo que más allá de empezar por la policía o regañar a algún político, ¿verdad? O al presidente, o empezar y decir: no, es que estos niños no están haciendo lo correcto, es que estos vecinos, ¿verdad? Sacan a los perros y los sueltan y ya andan mordiendo a todos los niños. Antes de eso, yo creo que lo importante es eso, comenzar por nosotros. Comenzar por nosotros. Y por eso, ese es el título. En Romanos capítulo 7, 15 al 18, si te acuerdas, algo que Pablo decía en aquel tiempo, él decía que su carne hacía algo que él no quería y estaban en constante luchas. Romanos capítulo 7, versículo 18 dice Pablo: yo sé que esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo tenía esas luchas internas. Una parte de él decía: quiero hacer el bien, pero otra parte de él no lo dejaba hacerlo. Y estaban como en un ring, ¿verdad? Como en una ahí
como el box, ¿verdad? Unos peleando por un lado y otros por el otro. Y están constantemente peleando. Lo que quiere nuestra carne, pero lo que nuestro espíritu quiere, acercarnos a Dios, buscar a Dios. Pero nuestra carne quiere hacer nuestros deseos pecaminosos. Como Jesús dijo alguna vez, nuestro corazón está lleno de maldad. Y de ahí salen las cosas malas, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Desde ahí sale de lo malo, desde nuestro corazón. Y si solamente nos enfocamos en lo de afuera, pues no vamos a avanzar mucho. Por eso algunos centros de rehabilitación, no digo que todos, pero algunos centros de rehabilitación donde van ex drogadictos o ex alcohólicos, ¿verdad? Van ahí y van a ser sanados, pero aquellos nada más se preocupan por lo de afuera. Ya no tomes, ya no fumes, ya no te drogues. Pero ¿qué hay del corazón? ¿Qué hay de lo de adentro? ¿Qué es donde está el problema? Es por eso que Jesús se enfocaba al corazón. Jesús quería arreglar, no solamente enfocarse en lo de afuera, ¿verdad? Pero Él iba más allá, a enfocarse en el corazón. Porque estaba cansado de gente hipócrita así, como los fariseos, ¿verdad? Que traían una careta, que por fuera parecían limpios, pero por dentro estaban llenos de huesos secos. Él quería enfocarse en el corazón. Por eso, comencemos por nosotros. Lamentablemente el mundo nos dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Se acuerdan? Todos hemos escuchado esa frase. Y la gente lo dice con valor. No, la Biblia dice ahí, ¿verdad? El Salmo, quién sabe qué, y el ayúdate que yo te ayudaré. Así va, ¿verdad? ¿O no? A esa frase, ¿verdad? Pero más bien nosotros, como hijos de Dios, decimos, no, la respuesta o la solución para mis problemas no está dentro de mí. Está en Cristo Jesús. Lo que Él ha hecho en la cruz, lo que yo puedo creer y poner mi fe en Él. Entonces todo eso va a empezar a hacer cambios adentro de mí. Pero mi ayuda viene de Él. Mi ayuda, mi socorro viene de Dios, no de mí, no en mí. Pero al voltear a la cruz, al voltear a quién es el Señor, entonces ahora sí yo pudiera empezar a hacer cambios en mi vida. Muy bien, todo esto lo vamos a ver en la historia de la mujer que era viuda y que Dios multiplicó el aceite de lo poquito que tenía. ¿Te acuerdas dónde está? Es Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4. Vamos a ver del versículo 1 al 7. Segunda de Reyes 4 del 1 al 7. Es que en aquel tiempo esta viuda, pues no menciona su nombre, pero vivía en una sociedad difícil, una sociedad pues ahora sí que pecadora, ¿verdad? De hecho, un capítulo antes, Eliseo, el profeta que estaba en aquel tiempo, le estaba señalando al rey de Israel, diciendo que venía el rey de Israel y el rey de Judea a hablar con el profeta para pedir consejo. Y Eliseo dijo, mira, el rey dijo, mira, no te estoy platicando contigo simplemente por respeto del rey de Judea, porque había pecado en Israel, idolatría, había rebeldía, había gente que se alejaba de Dios. Y en ese tiempo estaba esta mujer pasando un tiempo de crisis, un tiempo difícil, un tiempo de luchas y un tiempo que a nosotros fácilmente nos podemos identificar con eso y decir, ¿qué voy a hacer en mi tiempo de crisis? ¿Cómo voy a actuar en mis momentos difíciles? ¿Qué cambios voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar en mi vida? Si yo quiero que el Señor restaure mi vida, mi situación, ¿qué voy a hacer yo? Si quiero que el Señor haga cosas nuevas en mi familia, o es más, que el Señor termine ese pasado negativo que he tenido para comenzar a tener un mejor futuro. Nuevamente, comienza por ti. Y número uno que vamos a ver, vamos a analizar el problema que tenemos. Analiza el problema que existe. Segunda de Reyes 4 del 1 al 2 inicia así, mira, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, Segunda de Reyes 4, 1 dice y 2, una mujer de las mujeres de las hijas de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso, ¿de quién? ¿De quién? De Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Amigos, hermanos, es una situación difícil.
¿Por qué? Porque mira, esta mujer tenía varios problemas. ¿Puedes verlo así? Tenía varios problemas. Número uno, pues era viuda, una mujer. Y sus dificultades iban a ser más. Porque no solamente se había quedado viuda, sino ahora tenía que ir en contra, por así decirlo, de la corriente, para buscar el sustento para ella y para su familia. Imagínate cuán difícil. Regularmente en aquel tiempo había muchas actividades con las manos, con la fuerza, ¿verdad? Y hacer muchas cosas que generaba ese dinero. Y entonces, pero ella era una mujer viuda. No tenía esa capacidad. No tenía a su esposo listo para trabajar y suplir las necesidades. Ella tenía que hacer labores, no solamente de estar con sus hijos, sino también proveer el sustento. Era complicado. Pero además era una viuda que tenía ¿qué? Deudas. ¿Pueden ver eso? Tenía deudas. Y bueno, tú sabes cuán difícil es tener deudas. Si pudiéramos decir, ¿quién tiene deudas? Levante la mano. ¿Cuántas manos habría, verdad? Levantadas, pies y todo, ¿verdad? Estuviéramos levantando, todos tenemos deudas. O sea, vivió una situación difícil. No dice por qué tenía deuda, simplemente dice que tenía una deuda, que el acreedor venía y el acreedor decía, pues como la mujer no tenía para pagar, entonces el acreedor le dijo, bueno, dame tus hijos por ciegos. Imagínate todavía cuán más difícil puede ser esto. Y que la mujer está constantemente, ¿cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago para que el acreedor no se lleve a mis hijos? Se los va a llevar, se los va a llevar como siervos, como esclavos, y así se va a pagar la deuda. O sea, imagínate todo eso. Pero además, esta mujer vivía en un sistema injusto y una sociedad cada vez más impía, pecadora, alejada de Dios, rebelde de Dios. Como te dije en el capítulo anterior, en el capítulo 3, estamos hablando de esa actitud que había en el pueblo de Israel, un pueblo pecaminoso, con rebeldía, idolatría, ¿verdad? Alejado de Dios. Esta mujer vivía en esta situación, pero yo te voy a decir algo. Esta situación ella no lo pidió. Ella no lo pidió. No sé si realmente dijo, ay, pide dinero para... No sé, no dice el versículo, pero sí puedo ver y determinar que muchas de las cosas que vivió esta mujer no era porque ella lo pidió. Así estaban las cosas. Así son y ya. Y con esto me puede llamar mucho a mí la atención que el Señor permite que haya cosas en nuestra vida que muchas veces no es que nosotros las permitamos, simplemente así son. Así es y ya. Y hay tantas cosas, mis hermanos, que de repente estamos pensando, ¿por qué a mí? ¿Y por qué me está pasando esto? Y Señor, ¿por qué yo? ¿Y por qué no el vecino? ¿Verdad? Como si le estuviéramos mandando ahí la maldición o la dificultad al vecino. ¿Pero por qué a mí? No sabemos. No sabemos. Quizá la pregunta no es tanto ¿por qué a mí? Sino, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto que estoy viviendo yo? Cosas que no están a nuestro control, lo hemos platicado varias veces, y muchas cosas que esta mujer estaba viviendo no están en su control, pero me ayuda a entender un versículo que dijo Jesús en Juan capítulo 9 del 2 al 3, cuando algunos van con Jesús y le dicen, oye Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Veían a una persona enferma, porque en aquel tiempo la gente decía que cuando alguien estaba enfermo es porque sus padres habían pecado o porque él había pecado. De alguna manera una situación de enfermedad era porque tu pecado te está persiguiendo, o el de tu familia. Pero Jesús, cuando aquellas personas le dijeron eso, en Juan capítulo 9, versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres. Dice, sino para que las obras de Dios, ¿sé qué? Se manifiesten en mí. Por lo que Dios vaya a hacer. O sea, Dios permite que haya cosas en nuestras vidas, dificultades que a veces no las pedimos nosotros o no hicimos algo para mandarlas a traer. Pero el Señor dice ahí, sino ¿para qué? ¿Para qué el Señor permite eso? Para que las obras de Dios se manifiesten ahí en Él. Alguien dirá, pero Señor, ¿por qué me está pasando esto en matrimonio? ¿Por qué mi esposo es así? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi familia, mis vecinos? Yo no pedí vecinos así, o etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Bueno, será para que Dios se muestre ahí. Una enfermedad, nadie pide una enfermedad, a menos que
tú provoques esa enfermedad consumiendo algún tipo de cosas que sabes que te hacen daño, pero hay enfermedades que no es el que esté en nuestras manos. Pero aquí dice el versículo, si no es para que las obras de Dios se hagan manifiestas en él o en ella. Para que la gente diga y los demás vean a nuestro lado, digan, mira lo que Dios hizo en esta persona. Mira cómo Dios obró en sus luchas y dificultades, en sus problemas. Mira cómo Dios se mostró. Y es el poder de Dios que se va a ver. Y ahí está ella, en bancarrota. Ahora, en aquel tiempo era legal que si tenías una deuda y no tenías para pagar, entonces podías dar o decir, ok, llévate a mis hijos. O sea, era legal. Pero seguramente como padres te rompería el corazón hacerlo, ¿verdad? Y dirías, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero era legal. Pero ella tenía algo a su favor. ¿Qué tenía a su favor esta mujer? Que su esposo era temeroso de Dios, que era miembro del grupo de profetas, un grupo selecto de personas que eran enseñadas y que vivían alrededor de Eliseo o de Elías en aquel tiempo también, y que estaban constantemente siendo enseñadas, ¿verdad?, por ellos. Su esposo servía y temía a Dios, y además ella, en medio de sus luchas, en medio de su crisis, había buscado ayuda de parte del profeta de Dios. Ella había hecho lo correcto. Y es que ahí, mis hermanos, nos enseña bastante a nosotros que en nuestro tiempo de crisis busquemos a Dios. En nuestro tiempo donde dices, hoy estoy de lo peor, ya no pueden salir las cosas peor, pero ahí está la gente buscando de Dios, buscando respuestas, buscando ayuda de Dios, ahí arrodillándose. Señor, no tengo para pagar esto, Señor. Padre, ayúdame porque yo no sé cómo voy a arreglar esto, Señor. Y la verdad, estamos hablando de cosas que no lo provocamos, pero te voy a ser sincero, hay cosas que sí hemos provocado y que estamos viviendo el fruto de nuestras malas decisiones. Pero aún así, yo he visto mucha gente, y yo soy uno de ellos, que aún nos postramos delante de Dios diciéndole, Señor, ayúdame, Señor, perdóname porque hice mal, pero aún así, Señor, ayúdame a arreglar mi pasado, ayúdame a arreglar mis malas decisiones de mi pasado. Y aún así estamos ahí buscando de Dios. Comienza por ti, comencemos por nosotros. Desde ahí, en ese tiempo de crisis, vayamos a Dios para buscar ayuda. Comienza por ti. Y dice que fíjate lo que dice más en el versículo 2. ¿Está leyendo conmigo? Segunda Reyes 4:2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? O sea, Eliseo le está diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Y mira, de verdad, esa es una de las preguntas que hacen los psicólogos. La gente hoy en día va a pedir consejo. Y la primera pregunta es decir, ¿qué puedo ayudarte? Yo no puedo, por ver tu situación, no puedo decir, tu problema es este, tu problema es el otro. No, a ver, ¿qué hay en tu cabeza que te está afectando? Si tú vas a ayudar a alguien con una consejería o bíblicamente, decirle un consejo de la palabra de Dios, ¿cómo crees que yo te puedo ayudar? Esto es para que la persona por dentro pueda tratar de entender qué hay en su corazón, qué hay dentro de sí que le está afectando. Esta capacidad, esta pregunta, es para que nosotros reflexionemos. Mira, Jesús hacía esas preguntas a sus discípulos. Alguna vez Jesús le decía a sus discípulos, les decía, oigan, la gente, ¿quién dicen que soy yo? Y lo decían, no, pues algunos dicen Elías, el profeta, etcétera, etcétera. Y les dice a Jesús, bueno, ¿y para ustedes quién soy yo? Wow. O sea, yo, sí, ¿tú qué opinas? Y en aquel tiempo también Jesús le dijo, cuando no tenían para comer la gente, la multitud de hombres y mujeres, les dice a sus discípulos, ¿cuántos panes tenemos? ¿Qué hay? Otras preguntas como cuando los discípulos se fueron y les dijo a sus discípulos, a los demás, ¿quieren irse ustedes también? Es que el Señor nos hace preguntas así para revelar qué hay en nuestro corazón, ¿verdad? Como, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Ay, Señor, tú sabes que te amo. Y lo dijo la pregunta 3 veces, ¿te acuerdas? Y Jesús, la tercera vez que preguntó Jesús, hasta se afligió Pedro. Señor, tú sabes que te amo.
Pero es que el Señor nos hace esas preguntas para, en medio de nuestras luchas y nuestras crisis y dificultades, ¿qué hay en tu corazón? Preguntas como, ¿qué está mal? ¿Qué hay mal en tu vida? Preguntas como, ¿qué debes de hacer? ¿Qué dejaste de hacer? Son preguntas para pensar. Y el profeta Eliseo le dice, ¿qué te puedo ayudar, mujer? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? Y la mujer, en medio de esto, le dice, versículo 2 Reyes 4:2, declárame qué tienes en tu casa, le dice el profeta a la mujer. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. O sea, estamos en bancarrota, recuerda que no tenemos nada. Pero después dice, sino una vasija de aceite. Nada más tengo eso, una vasija de aceite. Es todo lo que hay. O sea, qué interesante. Es todo lo que tengo. O sea, regularmente esta vasija de aceite se pudiera usar, si fuera grande, se podría usar para los alimentos, para cocinarnos, pero esta vasija de aceite en particular era una vasija pequeña que probablemente se usaba para la unción. Y tú y yo sabemos que el aceite tiene que ver con que lo que se usaba para ungir, por ejemplo, a los reyes en el Antiguo Testamento. Más para nosotros en el Nuevo Testamento, el aceite tiene un cuadro importante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en nosotros y que está dentro de nuestras vidas si tú eres un hijo o una hija de Dios. ¿Qué significa? Que si un momento dado tú y yo estuviéramos en un tiempo de crisis, ¿qué tienes? Tengo el Espíritu de Dios en mi vida. No tengo dinero. No tengo, a lo mejor no tengo para pagar, o a lo mejor me encuentro con dificultades y problemas, lo que tú quieras, no tengo nada, pero ¿sabes qué tengo? Tengo el Espíritu de Dios en mi vida. ¿Qué más puedo tener? ¿No nos damos cuenta, mis hermanos, que el Señor usa a esos instrumentos débiles como tú y como yo? Que hay gente hoy en día que dice, ¿qué tienes? No, pues no tengo nada, no tengo dinero para servir a Dios, no tengo carro para poder trasladar a los hermanos de un lado al otro, no tengo, no sé, tantas limitantes a veces que tenemos, pero hay gente que aún así se acerca a Dios y dice, Señor, tengo mi vida, Señor, te sirve, tengo mi corazón, te sirve, Señor. Si te acuerdas, el Señor es un excelente, pues, ¿qué te puedo decir? Una excelente persona que utiliza a los instrumentos débiles. Un excelente ser que se dedica a usar a esos instrumentos que dices que no pueden ofrecer nada y hace grandes cosas. Alguna vez dijo que la piedra que desecharon los edificadores, Cristo Jesús, ha venido a ser cabeza de la cruz para muchos de nosotros. Los que lo menospreciaron y lo desecharon y lo clavaron en la cruz, dijeron, no lo ocupamos para nosotros en nuestra fuerza y fortaleza. Amigos, hermanos, ¿qué tienes? ¿Qué tengo yo que puedo servir al Señor? Piénsalo. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tenemos tú y yo que podamos servir al Señor? Agradarle a Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón, empieza por ti, empiezo por mí. Y mucha gente cuando estamos escuchando mensajes dice, ya ves, escúchalo. Y hasta le dan un golpe ahí al hijo, ¿verdad? O, a ver, pon atención, ¿verdad? O al esposo, lo que tú quieras. A ver, escucha, ¿verdad? Y etcétera. ¿Y por qué no iniciamos con nosotros? ¿Por qué no iniciamos con nuestro corazón? Le decimos, Señor, aquí estoy yo. Soy un instrumento débil, definitivamente. Soy un instrumento que no merezco nada de lo que tú me puedes dar, definitivamente, porque no merecemos nada. Pero aún así el Señor pone en nosotros su Espíritu Santo en nuestros vasos de deshonra, para que se diga que el poder es de Dios y no de nosotros. Para que se diga, no es porque esa persona sea buena, sea estudiosa, o sea la mejor, con mejor labia. No es por eso, sino es por lo que Dios hizo en ella. Porque él o aquel es una persona drogadicta, alcohólica, mujeriego, lo que tú quieras, de lo peor del mundo. Pero cuando esa persona se acercó al Señor, su vida fue transformada. Y no es por lo que él es,
sino por lo que el Señor puso en su vida. Por eso puede ser usada por Dios. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que el Señor puede usar instrumentos débiles? ¿Tú lo has visto? Te digo algo, a lo mejor te va a sonar o has escuchado esto, pero fíjate lo que te voy a decir. Mira, en Italia, en el pueblo de Cremona, vivió durante el siglo XVI un joven llamado Antonio. Ahorita vas a ver, a lo mejor lo vas a identificar. Este joven se sentía frecuentemente triste porque vivía en un lugar famoso por la música, pero él no podía cantar ni tocar. ¿Hay alguien así? Pueden no cantar ni tocar. Puros gallos, ¿no? No, esa es verdad. Su voz no era nada especial, por lo que nunca fue invitado a cantar en el coro de los jóvenes de aquel lugar. Cuando empezó a tomar lecciones de violín, los vecinos convencieron a sus padres que dejara de tocar. Que deje de tocar ese muchacho. Con todo, Antonio todavía quería tener parte en el arte musical. Sus amigos se burlaban de él. ¿Están aquí? Porque parecía que el único talento de Antonio era tallar. Pero él no se desanimó. Un día se enteró de que un famoso fabricante de violines llamado Amati vivía en Cremona, y al día siguiente fue a verle y le rogó que le admitiera como aprendiz en su taller. Dice ahí estuvo trabajando y estudiando durante muchos años. ¿Ya están viendo más o menos qué persona es? La afición por tallar se desarrolló hasta llegar a ser un artista. Con paciencia hizo muchos violines, procurando que cada uno fuera mejor y más bello que el anterior. Cuando Antonio murió, dejó hechos más de 1500 violines, y uno llevando el nombre de Antonio Stradivarius. Hoy en día son los violines más buscados de toda la tierra. Su gran calidad permanece inalterable con el paso de los siglos. Los violines de Antonio se venden hoy por cantidades astronómicas. Antonio Stradivarius no podía cantar ni tocar, pero hizo lo que pudo, y ahora después de 300 años se pueden cantar. Sus violines todavía producen música bellísima. Los cristianos hoy en día están preocupados: no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero ¿sabes qué? Dios te ha puesto a ti y a mí la capacidad de servirle. Nos ha puesto a ti y a mí un corazón sensible para decir: Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedes servir a Dios? A lo mejor algunos dicen: no puedo cantar, no puedo tocar. Señor, ¿puedo hablarle a otros de Cristo? ¿Puedo invitar a otros a la iglesia? O no puedo dar un mensaje ahí al frente, Señor, pero sí puedo aprenderme versículos para mí mismo, para decirles a otros que tengan fe y esperanza en medio de su crisis. Amigos y hermanos, Dios usa a instrumentos débiles como tú y como yo. ¿Qué puedes hacer? Atiende la voz de Dios entonces. Atendamos la voz de Dios. Mira lo que dice 2 de Reyes 4, 3 al 4. Y ¿sabes qué? Aquí viene la que el profeta le está diciendo. ¿Qué tienes que hacer? Ve y pide para ti vasijas, ¿qué? Prestadas. ¿Me están siguiendo por ahí los versículos? Dice: de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Ahí está lo que tenía que hacer. Esta mujer tenía que recibir la instrucción de parte del profeta. Ella tenía que obedecer a lo que el profeta le estaba diciendo. Acuérdate que lo que el profeta dice era como si Dios lo dijera en aquel tiempo. Ella tenía que obedecer y decir: Dios está diciendo esto, el profeta está diciendo esto, es porque Dios lo está diciendo. Comienza por ti, que implica un esfuerzo. Un esfuerzo de nosotros, cada uno de nosotros, de ir, de caminar, de hacer esos cambios que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Un sacrificio de ir. Ve, le dijo el profeta a la mujer, ve. Y además tenía que ir con las vecinas, decir: oiga, vecina, ¿no me presta su vasija vacía? Pues que no sea de Tupperware, ¿verdad? Porque esa ya tengo bien poquitas, ¿verdad? ¿Me presta su vasija vacía? Probablemente eso ocuparía que algunos dirán: ¿para qué quieres una vasija así? ¿Cuál es el fin de todo eso? O sea, ¿para qué quieres?
O sea, eso implica para nosotros que a veces nuestra fe va a ser probada. Y nuestras creencias, nuestra confianza. Ay, ¿por qué estás haciendo eso? Dios me lo dijo, sí, pero ¿tú crees todavía en eso? Una persona que quiere comenzar consigo mismo tiene que considerar la palabra de Dios, y aún a veces esa fe, esa creencia en Dios va a ser probada. Y lo que más tiene que hacer, pide. Y hermanos, implica un sacrificio, implica hablar con otros, implica hablar, implica a decirlo, implica a compartir. Un cristiano no vive en una vida de soledad, solitario, ¿verdad? Como un ramo ahí perdido en medio de la nada, ¿no? Un cristiano está activo en medio de la sociedad, está hablando, compartiendo. Pero después esa mujer tenía que traer las vasijas y llevarlas ¿a dónde? ¿A dónde? A su casa. Y ella tenía que cerrar su casa con sus hijos y tener esas vasijas ahí vacías dentro de su casa. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros, mis hermanos? Hay grandes enseñanzas de esto, porque el Señor espera trabajar en lo profundo de nuestro hogar, en lo privado de nuestras vidas. El Señor va a empezar ahí su obra maravillosa. Ahí en lo privado de nuestro hogar, en lo secreto de nuestro corazón. El Señor quiere comenzar desde ahí, de tu familia, de tu hogar, con tus hijos. Cierra las puertas, trabaja con tus hijos, enséñales, guíales. El Señor quiere empezar a trabajar de ahí, para que lo que el Señor haga en lo privado, después la gente alrededor lo va a ver y va a recordar y va a decir, aquí estuvo el poder de Dios. Porque mira, lo que la mujer hizo en lo privado, hoy en día lo podemos leer. Miles y miles de personas pueden sentirse beneficiadas por lo que Dios hizo por medio de esta mujer. ¿Qué no Dios podrá hacer con tu vida, con mi vida, si me presento listo para servir? Pero ¿sabes cómo debían estar las vasijas? ¿Cómo debían estar las vasijas? Vacías. Y es que si tú y yo nos vamos a acercar a Dios, no te acerques a Dios, no le obedezcas a Dios con preconceptos, con tus ideas, con no, yo creo que esto me sirve, o yo creo que esto es lo mejor. No, si tú y yo nos vamos a acercar a Dios y vamos a comenzar por nosotros, bueno, ¿sabes qué? Quita todo tu pasado, quita todas esas ideas, quita todos esos pensamientos. Hermanos, de una vez yo me acuerdo que estuve hablando con una persona que se dedicaba a hacer temas de magia negra. Ya ves que le dicen hasta magia blanca, se escucha bien bonito eso, ¿verdad? Y un día tocamos la puerta de su casa, ella nos abrió la puerta y nos aventó. No nos hizo nada malo, ¿verdad? Pero ella se acercó al Señor y estaba bien convencida y nos decía, ¿sabes qué? Mi vida era así antes. Yo me dedicaba, yo era persona que se dedicaba a hacer brujería y aventaba las cartas y te leía, quién sabe tantas cosas que hoy en día leen. Y dijo, a partir de ese momento el Señor me habló y me mostró su palabra. Lamentablemente algo le hizo desanimarse y se fue del camino de Dios. ¿Y sabes dónde está ahorita en este tiempo? Exactamente igual. Y yo de repente ahí la sigo en sus redes y pone cosas de brujería y que de cosas de magia blanca, magia negra, y que nos critican esto y lo otro, y que ahí está la verdadera palabra, ahí está el camino, en las chakras y todo eso show que el mundo inventa. Parecía que había dejado su antiguo camino, pero algo lo hizo volver atrás. Hermanos, si nos vamos a acercar a Dios y le vamos a obedecer, cambiemos todos los pensamientos que tenemos en nuestra vida por los pensamientos de Dios. Por algo la palabra de Dios dice, renovaos vuestros pensamientos para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cambia tus pensamientos por los pensamientos de Dios. Y el mundo va a querer agregar sus pensamientos. El mundo te va a decir, no, matrimonio igualitario. El mundo te va a decir, ¿sabes qué? Muerte en lugar de la vida. Y el mundo va a meter todas sus corrientes, todo es la corriente del mundo, todo lo que dice la sociedad. Pero tú y yo, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, no, Dios dice esto. O vamos a decir, sí, lo que el mundo dice es lo correcto. Algún día, mis hermanos,
nuestra fe, nuestra creencia va a ser probada. Y algunos, por esa fe y esa creencia que vaya a ser probada, su propia vida va a estar en peligro. No vamos tan lejos, ¿verdad que sí? Hay lugares de nuestro país que si la gente dice, yo profeso ser cristiano, no, eras de otra religión, la tradicional, no vas a participar en las fiestas patronales, no vas a hacer esto, no vas a participar. Bueno, ¿sabes qué? Ya tu familia no se puede enterrar en este panteón. O ¿sabes qué? Vete de la tierra, vete de la ciudad. O ¿sabes qué? Córtenle el agua, córtenle el gas, córtenle la corriente eléctrica. Por simplemente tú creer en la palabra de Dios. Si tú y yo nos vamos a acercar a Dios, acerquémonos con vasijas vacías para que el Señor nos llene completamente. ¿Se necesita fe? Sí. Imagínate esta mujer en medio de su crisis. Oye, Eliseo, pero va a venir el acreedor y se va a llevar a mis hijos. O sea, tú quieres que vaya y pida vasijas vacías. O sea, eso no tiene sentido. Voy a perder tiempo. Va a venir el acreedor, se va a llevar a mis hijos. O sea, amigos y hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros en un tiempo de crisis? De luchas. Bueno, esta mujer nos da un gran ejemplo de reaccionar obedeciendo y confiando en la palabra de Dios. Para hacer lo que esta mujer hizo, se necesitaría fe y perseverancia. Creer en lo que Dios dice. Señor, ok, no sé cómo voy a generar dinero trayendo vasijas vacías en medio de mi pequeña porción de aceite. No tiene sentido. Pero ella dice la palabra de Dios. ¿Qué puedes hacer si tú quieres comenzar por ti? Bueno, comienza a obedecer. Comienza a obedecer. Actúa sabiamente. Mira lo que dice 2 de Reyes, capítulo 4, 5 al 6. Dice, ¿y qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la mujer? Estamos leyendo ese versículo para que veas y confirmes lo que dice. ¿Qué hizo la mujer? Entrar. Y se fue la mujer, dice ahí, versículo 5, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces, ¿qué pasó? Cesó el aceite. Terminó. ¿Qué hizo la mujer? Actuó. Voy a confiar. Se ocupa fe. Se ocupa fe para que se acerque a Dios, definitivamente, porque por fe se acerca uno a Dios. Uno escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego tienes fe, ¿verdad? Se necesita fe para agradar a Dios. Fe de esta mujer de ir y hacer lo que el profeta de Dios le estaba diciendo, conseguir las vasijas vacías. Dice que consiguió, ella fue, cerró la puerta, se encerró, entendía que este era un trabajo en lo privado, entendía que era algo que Dios quería hacer con ellos, con sus vidas de manera privada. Entendía que eso era lo que ella tenía que hacer. Entendía que tenía que conseguir esas vasijas vacías. Y mis hermanos, es ese sentido de entender que lo vacío es solamente llenado por nuestro Dios. Hoy en día, antes de continuando con lo que esta mujer hizo, de verdad te digo algo y aprovecho este comercial para decirte que, hermanos, hoy en día se necesitan muchas vasijas vacías para traer a la casa de Dios. Se necesitan muchas vasijas vacías, ¿sí o no? Pregúntate, ¿se necesitan vasijas vacías? ¿Tú qué crees? ¿Cuántas sillas nos faltan por llenar aquí? A ver, calcúlenle. ¿Cuántas? A ver, digan más o menos, ¿cuántas vasijas vacías faltan por llenar aquí? ¿Unos 10? ¿20? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Verdad? 50. Oh, no. Pero ¿cuántas vasijas vacías tú y yo podemos buscar y conseguir para que sean llenas con el Espíritu Santo? ¿Cuántas vasijas vacías? Tú y yo, porque escuchamos la palabra de Dios y ahí vamos diligentemente a traer más vasijas vacías. Hermanos, por eso vamos y compartimos la palabra de Dios a otras personas, porque como dijo Jesús, hay otras ovejas que no son parte del redil, a ellas también tengo que traer
tengo que traer. Ellas oirán mi voz, habrá un rebaño y y habrá un pastor, dice Juan capítulo 10, 16. Hermanos, por esto esta campaña, para traer más vasijas vacías, para que sean llenas con el Señor. Y si el Señor algún día nos preguntara, hiciera un arqueo de cajas, si tú quieres, ¿verdad? Dijera, oye, ¿cuántas vasijas vacías trajiste? Ah, caray, no he traído vasijas vacías al Señor. ¿Cuántas vasijas vacías? Si el Señor algún día nos llegáramos a su presencia y nos dijeran, oye, ¿cuántas vasijas trajiste a la iglesia? Amigos, vecinos, ¿cuántas vasijas vacías? Tú les hablaste de mí, porque ellos pensaban que estaban llenos, pero realmente estaban vacíos, sin Cristo, sin nada. Y le digas al Señor, Señor, yo les hablé de ti, y yo les dejé tu palabra para que ellos se llenaran contigo, no conmigo, se llenaran contigo. ¿Cuántas vasijas vacías? Comencemos por nosotros. En lugar de quizá estar señalando, es que la iglesia y esta tiene esto y no tiene lo otro. Hermanos, hay necesidades de esta iglesia, de verdad. Gracias a Dios por los que participaron en la discada de ayer. Estuvo rica, ¿te gustó? Sí. Y podemos mejorar todavía, trabajar con eso. Pero, mis hermanos, se necesitan manos. Más manos. Para que Dios nos ayude y seamos un lugar lleno, no de vasijas vacías más, sino de vasijas llenas con Él, con su Espíritu. Dice la palabra de Dios que ella se encerró en su casa y con sus hijos. Entendió que era un trabajo que ella tenía que hacer con ellos, con sus hijos. Mis hermanos, este es una bonita responsabilidad para los padres. Ellos tienen esa capacidad de poder llevarles esa palabra a sus hijos, enseñarles, transmitirles. Pero ¿sabes qué pasó? Ya no había más vasijas, ¿te acuerdas? Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo, ¿qué dijo el hijo? No hay, ya no hay. Dice que no hay más vasijas. Terminó las 7. ¿De quién era la tarea de traer más vasijas? Al inicio, ¿se acuerdan? ¿De quién era la tarea de traer vasijas? De la mujer. Quizá ella dijo, a ver, con estas vasijas es suficiente para pagar mis deudas. Ya no compro más vasijas. Unas 10, 20 vasijas es suficiente. En aquel tiempo el aceite era costoso y era costoso, y conseguirlo era difícil, y con eso se podían hacer trueques, ¿verdad? Con eso se podían hacer movimientos, te doy esto y tú me das lo otro, ¿verdad? Constantemente para eso se hacía el aceite. Además de usarse para la persona, también se vendía. Y se vendía buen dinero. Entonces ella, con la cantidad de vasijas que encontró, dijo, es suficiente. Y ya. Qué interesante. Que de la misma manera usted y yo, ustedes y nosotros, cada persona decidimos la medida de nuestra bendición. ¿Sí o no? Tú y yo decidimos la medida de nuestra bendición de parte de Dios. Que en la tierra. Puede ser. Pero más allá, yo me voy más allá, en los cielos. Tú y yo tenemos la capacidad de decidir nuestra medida de bendición que queremos de parte de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Definitivamente, hermanos. A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué va a pasar? Eso también segará. Lo que siembro es lo que cosecho. Si yo sembré ira, odio, temor, inseguridad, vas a cosechar eso. Si yo siembro palabra de Dios, siembro buscar a Dios, siembro servirle a Dios, ¿sabes qué es lo que vas a cosechar? Bendiciones de parte de Dios. Segunda de Corintios, este versículo lo recordamos muchas veces, Segunda de Corintios 9:6. A veces se predica en conferencias misioneras y dice así: por esto digo, el que siembra, ¿qué? Escasamente también, ¿qué? Segará. Y el que siembra generosamente también segará. Hermano, he conocido casos de personas que no se cansan de dar. Y están dando. 2 Corintios 9:6. Y están dando.
Y oye, alguien dice, oye, tengo una necesidad, ok, yo te ayudo, ten una computadora, ten un carro, ten de verdad. Y dices, wow. Y sabes que volteas a esa persona y dices, ¿qué le falta? No le falta nada. Y Dios le da más todavía. O sea, dicho sea de paso, ¿cómo estamos en nuestro corazón, el tema de ofrendas, de nuestra promesa misionera? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos sembrando? No nos podríamos verlo, decir así, lo que estoy sembrando económicamente es lo que voy a sembrar después. Porque al poner mis ojos en que todo mi corazón, mi vida, mis recursos sean para Dios, dejo de poner mis ojos en mi afán, en estar buscando como ahorita y esto, lo otro, dinero. Pero cuando pongo mis ojos en las cosas de Dios, entonces el Señor revela mi corazón que quiero agradarle. Quiero sembrar escasamente. Cada uno debemos de preguntarnos eso. Quiero sembrar escasamente, definitivamente después voy a cegar escasamente. Quiero sembrar generosamente, bueno, tengo que después voy a ver ese fruto de mi trabajo delante de Dios. Imagínate si la mujer dijo, ay, si hubiera conseguido más vasijas, si me hubiera enfocado más, pero dije, esto es suficiente, tranquila. Versículo 7, para terminar. Vino ella luego y le contó al varón de Dios. Imagínate, qué gozo de esta mujer. Oh, mira, varón de Dios. No dice qué le dijo, ¿verdad? Pero seguramente le platicó lo que había pasado, no sé. Y mira lo que pasó, varón de Dios. Mira, se multiplicó el aceite. Oh, mira lo que pasó, ese instrumento débil. Mira, ahora lo que he hecho con eso. Y le dijo el varón de Dios, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aquí el punto es eso: paga lo que debes. ¿Qué? Toma chocolate. ¿Cómo es? Paga lo que debes. Paga lo que debes. O sea, tienes una deuda, liquídala, págala. O sea, de verdad, yo creo que a veces, y ahí estamos, vemos el segundo punto, dijimos, a veces hasta nosotros provocamos nuestros propios problemas, errores de nuestras decisiones en el pasado. Es difícil, y ahí estamos pidiendo perdón. Señor, por favor, ayúdame, no me vuelvo a meter en ese mismo problema, en ese mismo error, no me meto 2 veces. Y ahí estamos orando, por favor, Señor, sálvame. El Señor hace su labor, y ahora sí, ok, haga lo que debes. O sea, mira, te di este dinero, bueno, liquida todas tus deudas, ya, termina esa deuda, porque la Biblia dice que el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Bueno, liquida, no nos atemos otra vez más. Y de verdad, ahí hay tanta información acerca de las deudas, de los créditos, tanto que aprender de esto, mis hermanos, que a lo mejor no nos da tiempo en este momento, pero tanto que aprender de esto. Sí, a veces tenemos que usar de crédito para conseguir algo, ¿verdad? Pero tengamos la capacidad suficiente, ok, tengo la manera para pagar, tengo el dinero, voy a tener los ingresos, no voy a tener que trabajar noche y día, y dejo de ver a mis hijos, dejo de ir a la iglesia por pagar. A ver, ¿me conviene, no me conviene? Haz una balanza. Ok, pero paga lo que debes, vende lo que tienes y págalo. Ahora ya no tengas más esas deudas. Y ¿sabes qué? Esto me recuerda mucho cuando hablar de pagar a tus acreedores. Me recuerda que Pablo alguna vez dijo, ¿sabes qué? Deudores somos, pero no somos deudores a la carne, por la carne, o a la carne por el Señor, sino somos deudores por Él, por medio del Espíritu. Y mis hermanos, no sé si podemos ver, pero somos deudores al Señor por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Deudores somos a Él. No, yo ya no tengo nada que pagar. ¿Ok? Entonces, porque no has aceptado lo que Él hizo en la cruz por ti. Pero cuando aceptas, dices, es que soy deudor.
por lo que Él hizo en la cruz. El Señor no está pidiendo que pagues en la carne y te pongas en la cruz. No se ocupa otro sacrificio, nada más se ocupa un solo sacrificio, el de Cristo Jesús. Pero sí puedes ser, darle a Dios lo que es de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿quién? Son de Dios. Son de Dios. Y así como tú y yo has visto o has hecho compromisos en el altar, diciéndole a tu esposo o a tu esposa, me comprometo contigo. ¿Han visto esos, ¿verdad? Las bodas, ¿verdad? Qué bonito se ve eso. Y no, es que aquí en la luz, ¿cómo? En la enfermedad, en la salud, en la enfermedad, ¿qué más? En la muerte o en no, ¿quién la pobreza, todo, hacemos ese pacto de compromiso, ¿sí o no? Los hemos visto. Bueno, y así como hacemos ese compromiso, lo hagamos con el Señor. Porque algún día, ¿sabes qué? Cristo, el esposo, vendrá por su iglesia, su esposa, y estarán unidos para siempre. Pero ahora lo estamos en espíritu, y después lo estaremos en la carne, físicamente. Hagamos un compromiso con Dios. Hagamos un pacto de decirle, Señor, voy a comenzar por mí, para hacer las cosas correctamente. Ya. Y luego todavía le dice el profeta, y vive con lo que quede. ¿Sabes qué? Lo que le quedó a esta mujer era suficiente para vivir por eso. Es más, no era para volver a endeudarse otra vez, sino para vivir para el Señor. Para vivir, ahora sí vivir bien. No por en otras deudas, sino vivir bien. Y creo que eso es lo que el Señor quiere. Ok, ve, eres deudor, sí, somos deudores para Él, pero vivamos para Él. No para volver otra vez a vivir como éramos antes en pecado y en maldad, sino para vivir una nueva vida como a Él agrada que vivamos. No para volver a meternos en el fango y en el lodo del pecado y de la maldad, sino para vivir diferentes como Él quiere que vivamos. Vive con lo que quede, pero vive como Él quiere que tú vivas. ¿Qué te parece si oramos? Y terminamos este tiempo agradeciendo a Dios, agradeciendo por lo que Él ha hecho en este momento, y agradeciendo por tu tiempo, tu atención. ¿Qué te parece si oramos?